Hola, hoy en la Psicología del Futuro hablaremos de lenguaje y género. Este trabajo llega gracias a Fiorella Barreto, Sofía Bernedo, Lourdes Pando y Carlos Illahuamán, guiados por José Chávez Zamora, responsable del curso de Psicología Transcultural. La comunicación humana está mucho más estructurada que los gestos y sonidos de otros animales. La complejidad del lenguaje humano podría surgir de la cultura, de la repetida transmisión del habla a través de muchas generaciones. La aparición del lenguaje en los seres humanos ha contribuido en la elevación de la raza con respecto de cualquier otra forma de vida conocida. Sin el lenguaje, en estos momentos seguiríamos siendo una raza animal más dentro del planeta. Por ejemplo, los delfines se nombran unos a otros y chasquean y silban sobre sus vidas o sobre el peligro que entrañan los tiburones o las personas. También se transmiten de madres a crías útiles fragmentos de conocimiento, cómo se caza, cómo se huye. Sin embargo, si tuvieran un lenguaje tal y como lo tenemos nosotros, añadirían estos fragmentos informativos a un amplio repertorio de conocimiento sobre el mundo. Los delfines tendrían una historia y con ello aprenderían sobre los viajes y las ideas de distintos grupos de delfines. Y un individuo podría heredar un fragmento de lenguaje, un poema quizás de otros cientos años atrás, o de repente a algún delfín le habría afectado la sabiduría del otro a través del lenguaje. Sin embargo, y como ya se mencionó antes, el ser humano es el único ser entre las especies existentes que tiene la capacidad de poder articular las palabras y expresarlas al mismo tiempo que se generan mentalmente. El punto de partida sería hace unos 2 millones de años, cuando los homínidos reunieron unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. No obstante, la capacitación para un lenguaje de doble articulación no aparecería hasta los primeros humanos anatómicamente modernos, es decir, hace unos 150.000 años, y sería exclusiva del Homo sapiens. El origen del lenguaje fue producto de la necesidad del hombre primitivo para poder comunicarse. Empecemos entonces hablando un poco del tema. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un instrumento que usamos para reflejar y reproducir lo que acontece en la dinámica social. Este instrumento nos va a brindar categorías para percibir y clasificar la realidad. El lenguaje nos va a permitir dialogar sobre nuestras experiencias con los demás, ayudándonos a consolidar y organizar nuestras representaciones sobre ellas. El lenguaje tiene 4 componentes: el fonológico, que se relaciona con la forma del sonido del lenguaje; el semántico, que hace alusión al contenido y el significado de la organización de las palabras; el sintáctico, que hace referencia a la gramática y la sintaxis de nuestras palabras; y el pragmático, que hace alusión al uso del lenguaje y la intención comunicativa. Es un concepto que alude a las diferencias construidas socialmente entre mujeres y hombres y que están basadas en sus diferencias biológicas. Las sociedades asignan a las personas distintas responsabilidades, roles y espacios de realización personal y social, de acuerdo a su sexo biológico, determinando con ello la construcción de lo que se denomina roles tradicionales de género y que han originado que tanto mujeres como hombres no accedan ni disfruten de las mismas oportunidades y ventajas. Según Vygotsky, existen 2 factores del desarrollo humano. El primero está basado en la maduración del sistema nervioso y endocrino, y el segundo en la interacción social, que es lo que se tratará en esta parte. En el proceso de desarrollo del comportamiento, refiriéndonos al desarrollo histórico, lo que impulsa el cambio son las mismas relaciones que se den entre las diversas funciones psicológicas. Siendo así, la palabra es el instrumento psicológico más importante para el hombre, ya que organiza la mente en sistemas funcionales complejos, generando significados que van a dirigir los procesos cognitivos y afectivos
así como la actividad comportamental. Dentro de estos podemos encontrar a la atención, percepción, memoria, emociones, movimiento, pensamiento, entre otros. Y esto también se debe a que la actividad humana, para que pueda darse, estará mediada de alguna herramienta o instrumento. De la misma manera, Leontief sostiene que la actividad individual humana es un sistema en el sistema de relaciones sociales. No existe sin tales relaciones. La forma específica en la que existe está determinada por las formas y los medios de interacción social material y mental creados por el desarrollo de la producción. Es por ello que en cuanto a la teoría de la actividad propone la ampliación de los sistemas de producción, en donde el sujeto representa al individuo o subgrupo cuya agencia se toma como el punto de vista del análisis. Los artefactos mediadores representan las herramientas, ya sean estas técnicas o psicológicas. El objeto representa parte del mundo material al que está dirigida la actividad en función de alcanzar el resultado requerido y que demanda ser transformado. Las reglas representan a la cultura compartida en el sistema de actividades, con regulaciones tanto explícitas como implícitas. La comunidad representa el colectivo de individuos cuya actividad está orientada hacia el objeto compartido. La división del trabajo representa a la división horizontal de actividades y a la división vertical del poder y responsabilidad. Y por último, el resultado representa a aquello que se espera alcanzar. También Engelstrom refiere que el individuo ya no puede ser entendido sin su medio cultural, así como la sociedad ya no puede ser entendida sin la agencia de las personas que utilizan y producen artefactos. De este modo, más que enfocarse en la actividad mediada, explicada ya por Vygotsky y Leontief, Engelstrom amplía el panorama y se enfoca en los sistemas de actividad. Retomamos la conocida hipótesis de Sapir-Whorf, en base a la cual las estructuras de la lengua reflejan de manera isomórfica las estructuras sociales en la totalidad de la lengua. Entonces, entendemos que en nuestra cultura los componentes gramaticales pueden no tener en sí mismos rasgos sexistas y ser neutrales, pero se hace evidente que en otros niveles del lenguaje, como en los niveles pragmático, performativo, discursivo y simbólico, existe un uso sexista y misógino del mismo. Por ejemplo, a nivel sintáctico y léxico, el uso del masculino como genérico e universal no invisibiliza a las mujeres y sus experiencias, sino responde a una simple adecuación a un sistema gramatical. En sus mismas categorías encontramos otros fenómenos que señalan el femenino como subordinado, inferior, cosificado, moralmente deplorable. Un claro ejemplo lo encontramos en los conocidos dobletes de zorro, zorra, mujer pública, hombre público, una cualquiera, un cualquiera, entre otros. Además, definitivamente la cultura marca a los seres humanos con el género, y el género caracteriza la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Entonces, los géneros femenino y masculino son elementos de la construcción social, constantemente afectados por el poder social que impone un tipo de feminidad y de masculinidad a través de un determinado sistema sexo-género. Es así que se pone de manifiesto que la construcción social del género, es decir, la condición concreta de los hombres y las mujeres en la sociedad, está relacionada con la construcción simbólica de género o las diferencias y asimetrías que son resultados de los valores asignados a los géneros en las estructuras simbólicas e ideológicas. Teniendo en cuenta que a través del lenguaje expresamos lo que pensamos y que estos pensamientos responden a los estereotipos y esquemas culturales que cada individuo ha representado producto de las interacciones sociales que ha hecho con personas de su mismo o diferente género. Pues bien, como ya se mencionó, la primera función del lenguaje es la de ser un medio de comunicación y, ¿por qué no?, también de opinión. Opinión que no es neutra y que se convierte en palabra propia cuando está poblada de las intenciones de las personas.
El lenguaje es usado también para estructurar nuestras experiencias, es una forma más de comportamiento y es a través de este instrumento que nuestra forma de pensar va a tomar cuerpo en los moldes predeterminados que se han venido construyendo a lo largo de años en la lengua que hablamos. Ahora, la causa de que la evolución del lenguaje se haya diferenciado por sexos reside en la división del trabajo. Esta división de productividad y reproductividad, donde al género masculino le corresponde lo primero y a las mujeres, el género femenino, lo segundo. Así, según Friedan, la sociedad impone a la mujer el matrimonio, la maternidad y el trabajo en el hogar. Por otra parte, según Bengoechea, el género masculino y femenino utiliza el lenguaje de forma diferente a causa de la distinta socialización. Los hombres y mujeres tienen conversaciones diferentes. Por ejemplo, los hombres están preocupados en transmitir información y mantener su independencia y las mujeres en establecer y mantener la relación. Esto se aprende desde que son jóvenes. Los niños adoptan los rasgos que caracterizan al habla masculina y las niñas adoptan las características del habla femenina, formando así cada uno parte de un modelo comunicativo, el modelo comunicativo femenino y el modelo comunicativo masculino. El modelo comunicativo del género femenino suele mantener un discurso de apoyo, escucha, reconocimiento a los demás, búsqueda de amistad y sutileza, acompañados de movimientos de asentimiento y solo llamadas a intervenir cuando se les dice. Para el caso del género masculino, tratan de sonar expertos en la materia, dan órdenes directas, insultando o ridiculizando a los otros y a cualquier autoridad con imitaciones o también a través de amenazas y arrogancia. También pueden replicar con jactancia y prepotencia con rapidez. Además suelen hablar usando el mejor insulto o el mejor sentido del humor. Y estas diferencias también pueden imputarse al predominio histórico del hombre sobre la mujer, donde el género masculino, a través del poder que posee, utiliza los recursos que le provee la lengua para remarcarlo. Por ejemplo, en el género gramatical femenino suele estar cargado de valencia negativa, como en el caso de suegro y suegra, donde en nuestra cultura a la palabra suegra se le suele atribuir la característica de obrar en contra de la pareja del hijo, o en el caso de hombre cualquiera y mujer cualquiera, según la RAE, tanto para el género masculino y femenino, ambos se usan para personas de poca relevancia. Sin embargo, al género femenino, también tomando en cuenta lo que dice la RAE, se le atribuye esta característica a una mujer con una conducta moral o sexual reprochable. Asimismo, no podemos negar que en el lenguaje existen lagunas léxicas, donde se evidencian claramente la influencia del género, como en las palabras obispo o verdugo. ¿Hay un femenino para estas palabras? ¿O son usadas acaso para ambos géneros? De esta forma podríamos ir mencionando que los hombres y mujeres no se colocan de igual forma ante el lenguaje, porque la diferencia entre lo masculino y femenino no se encuentra simbolizada al mismo nivel, sino que el género masculino y femenino están colocados jerárquicamente a lo largo de los discursos culturales construidos en el tiempo. Sin embargo, hace falta ver si estas afirmaciones son ciertas y aplicables a nuestra cultura, por lo que procedemos a presentar lo encontrado en nuestro trabajo de campo. Para el trabajo de campo se entrevistó a Xiomara, de 23 años, con grado de instrucción superior incompleto, cuya ocupación es estudiante. También se entrevistó a Reina, cuya edad es de 50 años, y con grado de instrucción técnico superior y la ocupación de ama de casa. Asimismo, se entrevistó a Rodolfo, de 23 años, cuyo grado de instrucción es superior incompleto y tiene como ocupación estudiante. Por último, se entrevistó a Víctor, cuya edad es de 66 años, grado de instrucción secundaria incompleta y ocupación jubilado de técnico de perforación en diamantina. Las preguntas que se le formularon fueron las siguientes. Pregunta 1. ¿Cómo calificas la manera de hablar de los varones? Con respecto a ello,
O sea, creo que más depende del lugar donde se encuentren. Generalmente se expresan la manera en que hablan es de una manera firme. Si es que conocen o tienen, según ellos, el dominio del tema, suelen hablar de una manera firme, un poco alta, y suelen utilizar las jergas, pero me parece que más cuando estamos, pues, ¿no? Se sienten en confianza con el grupo con el que están. Eh, Básicamente es ello. Suelen hablar alto y firme, pero de ahí no sabría decir. En el momento que se encuentren, algunos gritan, otros depende. Ya. No siempre hablan todos por igual, en el mismo tono de voz. Ya. Y ¿crees que hablan mucho o hablan poco? No sé, hablan poco. Hablan poco. Los varones hablamos un poco, bueno, depende. Hay hombres que hablan más fuertes y otros que hablan despacios o con timidez, pero la mayoría en sí habla fuerte y un poco ronca. También hablamos directos, se habla directos, aunque algunas veces también hay como que un poco de hipocresía y te mandan indirectas. También se utiliza mucho las jergas, más entre amigos. Alterado, ofensivo, voz alta, y como también voz baja, ya, pero cuando no están alterados, en voz baja, ya. Y la jerga siempre hablan como la palabra más conocida, pata, causa. Pregunta 2. ¿Cómo ¿Cómo calificas la manera de hablar de las mujeres? Respecto a ello, creo que más depende de su personalidad, porque tengo dos tipos, por así decirlo. Conozco chicas que cuando se expresan, lo hacen de una manera bastante alta, firme, con confianza, y que te miran a los ojos mientras te hablan, que suelen utilizar mucho las manos cuando mencionan algo, y otras que son muy esquivas y tienen la voz muy baja. Pero supongo que eso también depende de su entorno, aunque tengo compañeras que es por su propia personalidad, me parece, que suelen, pero sí, su tono de voz es muy bajito, muy delicadito, y no se suelen manifestar con totalidad. O sea, a veces ellas no miden las consecuencias y hablan. No miden por las consecuencias, no saben cuándo están gritando, a veces, o cuando tienen que hablar pasivamente. En sí las mujeres serían lo opuesto a los varones, porque en sí las mujeres hablan en un tono más suave, más delicado, aunque bueno, si se molestan, si te hablan fuerte, levantan su voz. También, no, si te quieren decir algo, las mujeres no te lo dicen directamente, sino te mandan muchas indirectas, o si no, esperan que tú sepas lo que está pasando. Uh-huh. Entre amigas creo que se utilizan algunas jergas, pero no tanto como los varones. En su actitud, creo que algunas mujeres como que son un poco hipócritas de su parte, ya que cuando están entre amigas hablan normal, pero cuando si uno se va, como que hablan algunas mujeres a sus espaldas. No como los varones, bueno, los varones sí, normal, no decimos de todo. A veces en voz baja, cuando ya están alterados, cuando ya hay celos de su pareja, entonces ya en voz alta comienzan a alterarse, pues. ¿Emplean jergas?
También, claro, también emplean jergas como que dice pata, causa, y esa palabra siempre la he escuchado. Pregunta 3. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra zorro? Zorro, el animal. Un animalito. Un animal. Puede ser, es muy astuto, Muy astuto. sí. La palabra zorro. Ah, ya. Mayormente sería, o sea, el zorro se califica como algo de astuto, bueno, mayormente astuto, que tiene astucia, como que también es un poco intrépido. Que le dicen zorro es una persona peligrosa. ¿Ah? Puede ser una persona muy peligrosa y que estafador o algo, ¿no? Pregunta 4. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra zorra? Sí, un adjetivo calificativo. Lamentablemente. Sí, Se te viene a la mente un adjetivo calificativo. ¿Quieres referencia a qué? a una mujer. Sí, siempre, ¿cómo se llama? Hacen la comparación o esto con una mujer que puede ser, ¿cómo se dice? Mujer de la vida. Ya. Bueno, cuando dicen la palabra zorra sería ahí sí como que, bueno, como mayormente la mayoría utiliza ese término zorra es porque dice, ah, eres una zorra porque está para de chico a chico, o si no, capaz está una persona con alguien más y ella se mete y... O sea, en sí es porque la chica para con otros chicos o capaz se mete en una relación. O sea, mayormente todo se relaciona a esa palabra. Igual puede ser una mujer peligrosa. También puede ser una mujer muy estafadora. O como también dopar a una persona, ¿no? Pregunta 5. Cuando un hombre soltero tiene una vida sexual activa, ¿con qué adjetivo lo denominaría? Libre. Dicen que es un tigre. Un tigre, ya, un tigre. Bueno, o sea, si un hombre para con bastante chicas que tienen relaciones más como que se ve, o sea, que es alguien que, o sea, tiene, no, éxito no sería la palabra, sino que ese es un Don Juan, que si quiere una chica lo consigue. Está activo al sexo y tiene un poco de vicio al sexo y punto, nada más. Pregunta 6. Cuando una mujer soltera tiene una vida sexual activa, ¿con qué adjetivo la denominaría? Igual, de la misma manera. Libre. Porque esta soltera no tiene, mientras se protege, pues está normal, ¿no? Ya, muchas No sé. Siempre las mujeres expresan mal, no se expresan bien. Ahí así se puede decir, o sea, que es una zorra, o si no, un término fuerte sería que es una puta que para con varios chicos a la vez. O sea, si una chica para con bastante hombres se le ve mal, pues. Pero si un hombre para con varias chicas teniendo relaciones, como que se le ve como que es un Don Juan. Igual también está activa pues al sexo y también es viciosa. Quiere tener sexo ya con su pareja, o no tiene pareja con su enamorado, casi seguido, ¿no?
materiales y procedimientos. Para realizar el presente video se llevó a cabo una investigación cualitativa, diseñándose una entrevista estructurada compuesta de 8 preguntas, basadas principalmente en información recopilada por la sociolingüista Mercedes Bengoechea y los estudios realizados por el filólogo y economista Sergio Marín. Los resultados obtenidos al aplicar la entrevista fueron: Pregunta 1. ¿Cómo calificaría la manera de hablar de los hombres? En los 4 evaluados se observó que atribuyen al género masculino el uso de tono de voz alto y el empleo de jergas. Pregunta 2. ¿Cómo calificaría la manera de hablar de las mujeres? El género masculino atribuye el uso de pocas jergas al género femenino. También se señala que el género femenino emplea un tono de voz bajo y delicado, excepto cuando se encuentran de mal humor. Una de las entrevistas explica que existen 2 tipos de estilos comunicativos en las mujeres. El primero se caracteriza por mantener la mirada fija a los ojos, ser firme, confiada, expresarse con las manos y utilizar un tono de voz alto, mientras que el segundo se caracteriza por utilizar un tono de voz bajo, ser esquivas y no suelen manifestarse. Pregunta 3. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra zorro? La mayoría de los entrevistados refirieron que el uso del término zorro hace referencia a una persona que sabe sacar provecho de alguien. Pregunta 4. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra zorra? Todos los entrevistados expresaron que la palabra zorra hace referencia a un adjetivo atribuido a una mujer tal que la connota de manera negativa. Pregunta 5. Cuando un hombre soltero tiene una vida sexual activa, ¿con qué adjetivo lo denominarías? 3 de los 4 participantes denominaron la vida sexual activa del varón con adjetivos que connotan la capacidad sexual del género masculino. Pregunta 6. Cuando una mujer soltera tiene una vida sexual activa, ¿con qué adjetivo la denominarías? 3 de los 4 participantes refirieron que una mujer soltera con una vida sexual activa tiende a recibir adjetivos que devalúan su valor como persona. Discusión. Sobre los resultados encontrados en las entrevistas realizadas, podemos decir que el género influye en el lenguaje, y esto se evidencia de la siguiente manera. Bengoechea refiere que el género femenino por lo general está interesado en la conversación mediante movimientos afirmativos de cabeza y ruidos de escucha, que a su vez esperan de las demás cuando toman la palabra. Asimismo, no se sienten llamadas a intervenir cuando no se las menciona explícitamente o cuando no se las mira. Adicional a ello, refiere que ninguna niña o adolescente desea parecer mandona o impositiva, y todas prefieren resolver los problemas y desarrollar las conversaciones de forma compartida. Esta es una forma de evitar sonar excesivamente rígidas e inamovibles. Esto se puede observar en lo referido por la joven evaluada, que indica la existencia de un estilo comunicativo de las mujeres que se caracteriza por ser esquivo y no manifestarse con frecuencia. Por otro lado, Bengoechea sostiene que el género masculino trata de sonar experto en la materia, realiza órdenes directas, insulta o ridiculiza a los otros y a cualquier autoridad mediante imitaciones. También se comunica a través de amenazas y arrogancia, o sabiendo replicar la jactancia y la prepotencia con rapidez. Con mayor petulancia, el mejor insulto o sentido del humor. Un ejemplo de ello es lo mencionado por la adulta entrevistada, que refiere que el género masculino habla acerca de bromas y el físico entre ellos. Violi menciona que en el nivel superficial y perceptible del lenguaje morfosintáctico, que se refiere al orden de las palabras, y fonético del sistema sexo-género, funciona de forma mecánica, es decir, no existen mayores modificaciones, pero en el nivel semántico el femenino sirve como punto de referencia negativo de lo masculino. Y esto se evidencia en las entrevistas realizadas cuando se observa que 3 de los 4 participantes connotaron de significado negativo la palabra zorra. Por ejemplo, según Conejo, existen expresiones en sus 2 formas de distinto género gramatical.
masculino y femenino, que cambian de significado. Para este caso, el género femenino representó un término despectivo. Por otro lado, existen palabras que no aceptan el género gramatical femenino, o este tiene un significado negativo. Por ejemplo, cuando se menciona el término suegra y suegro. El primer término hace referencia a una persona metiche, chismosa, y que obra en contra de la pareja amorosa de sus hijos. La teoría del cerebro social impone un límite a la cantidad de las relaciones sociales que los individuos de cada especie pueden mantener en mente. Se sugiere que el nivel de intencionalidad alcanzado está correlacionado con el volumen del lóbulo cerebral frontal en algunos grupos. Es por ello que probablemente las diferencias entre grupos semejantes estén mediados por una incapacidad creciente para asignar una teoría de la mente y demostrar empatía cognitiva hacia otros grupos. Esto da lugar a que, a falta de cableado neural necesario, existan límites al tamaño del grupo característico de cada especie, tras el cual sus representantes no consiguen ya mantenerse informados de los eventos de su entorno social y establecer relaciones recíprocas con la totalidad de sujetos en su grupo. Además, un buen cerebro social necesita de un lenguaje que sea capaz de adaptarse a las condiciones sociales y buscar la colaboración de otros, es decir, un lenguaje que los una. Vygotsky define el proceso de internalización como la reconstrucción interna de una operación externa, es decir, es un proceso donde ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse a un plano interno. Es en este contexto que la noción de internalización resulta una clave fundamental, ya que la internalización de las actividades socialmente arraigadas e históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana, la base del salto cualitativo de la psicología animal a la psicología humana. Bakhtin menciona que el lenguaje no es una opinión neutra y solo se convierte en palabra propia cuando está poblado con las intenciones del individuo, cuando éste se las reapropia y las reacentúa. Esto se evidencia en el significado que le dan los entrevistados a la palabra zorra y a la palabra zorro. Es decir, se darán un significado a las palabras de acuerdo al contexto, a la cultura donde se desarrolla y la persona que lo interprete, el significado que le otorgue de acuerdo a las construcciones de género con las que haya crecido. Estas palabras, al ser reproducidas, permiten que se perpetúen los pensamientos y creencias que mantenemos sobre ambos géneros en nuestra cultura. Esto también se evidencia cuando los participantes se refieren a la sexualidad activa de un hombre, con calificativos como Don Juan, Tigre, y por el contrario asumen comentarios negativos para una mujer con una vida sexual activa. Bengoechea menciona que existen al menos dos modelos comunicativos, el masculino y el femenino, y en ambos casos se va a denotar en su habla sus temas de afinidad, como también pueden existir otros dependiendo de la comunidad a la que pertenezcan. Como pudimos ver en el caso de los jóvenes, sus intereses de filiación están asociados a los estudios, a las relaciones amicales y a las relaciones de pareja. Y en el caso de los adultos, sus intereses estaban asociados a su familia. Por otra parte, según dos de nuestros entrevistados, los intereses de la comunidad de género masculino están relacionados a las mujeres y a sus cuerpos. De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se llegaron a las siguientes conclusiones. El género sí influye en el lenguaje, así como el lenguaje sí influye en el género. El género femenino se caracteriza por poder utilizar un estilo comunicativo esquivo y no manifestarse con frecuencia, mientras que el género masculino se caracteriza por usar un estilo comunicativo que usa frecuentemente bromas. Tanto en el género masculino como en el género femenino existen temas afines de conversación. A nivel semántico se evidencia diferentes connotaciones al cambiar de género a una palabra. El género gramatical femenino tiende a tener significado negativo. Existe una mayor consideración del uso del género gramatical masculino.
La cultura modifica las construcciones de género y estos influyen en la interpretación de la persona sobre el lenguaje.